El término quintudemia hace referencia a la circulación simultánea de 5 virus principales: el COVID-19, la gripe, el virus respiratorio sincital, VRS, el norovirus y el metapneumovirus humano, HMPV. Cada uno de estos patógenos tiene características y grupos de riesgo específicos, pero juntos están generando un impacto sin precedentes en la salud pública de España. Según datos recientes del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia de infecciones respiratorias ha alcanzado los 805 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica una alta circulación de enfermedades respiratorias. La gripe, aunque lidera estas cifras, muestra una intensidad baja en comparación con años anteriores. Sin embargo, es una enfermedad que no debe subestimarse, ya que su propagación puede ser rápida y causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores y aquellos con enfermedades preexistentes. En cuanto al COVID-19, aunque su incidencia es menor que en años anteriores, sigue presente con 15,3 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento en las hospitalizaciones. Esto subraya la importancia de no bajar la guardia, especialmente con la llegada de nuevas variantes y la relajación de las medidas preventivas. El virus respiratorio sincital, VRS, ha mostrado una disminución en su incidencia, alcanzando 64,5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, este virus sigue afectando gravemente a lactantes y niños pequeños, quienes tienen una tasa de hospitalización del 3,8%. En muchos casos, las complicaciones incluyen bronquitis y neumonía, lo que subraya la necesidad de una atención médica adecuada y oportuna. El norovirus, un patógeno altamente contagioso que causa vómitos y diarrea, está generando brotes significativos, especialmente en entornos cerrados como escuelas, guarderías y residencias de ancianos. Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin necesidad de hospitalización, la deshidratación puede ser una complicación grave, especialmente en niños pequeños y adultos mayores. Por otro lado, el metapneumovirus humano, HMPV, asociado con infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía, representa un riesgo particular para los grupos más vulnerables, incluyendo personas inmunodeprimidas y ancianos. Esta combinación de virus está ejerciendo una presión significativa sobre los servicios de salud en España, desde los centros de atención primaria hasta las unidades de cuidados intensivos. La saturación de los hospitales no solo afecta la capacidad de tratar a los pacientes con infecciones respiratorias graves, sino que también limita los recursos disponibles para otras urgencias médicas. Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de adoptar un enfoque preventivo para reducir la propagación de estos virus. En términos de medidas preventivas, la vacunación sigue siendo nuestra mejor herramienta contra enfermedades como la gripe y el COVID-19. Las campañas de vacunación deben priorizar a los grupos más vulnerables, incluidos los mayores de 65 años, las personas con condiciones médicas subyacentes y los trabajadores de la salud. Además, medidas simples como el uso de mascarillas en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies pueden reducir significativamente la transmisión de virus como el VRS, el norovirus y el HMPV. Otro aspecto crítico es la educación y concienciación pública. Muchas personas todavía no son plenamente conscientes de las medidas necesarias para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Campañas educativas pueden ayudar a difundir información clave sobre cómo reconocer los síntomas de estas enfermedades, cuándo buscar atención médica y cómo cuidar a los familiares enfermos en casa. Además, los profesionales de la salud están desempeñando un papel crucial en la gestión de esta quintudemia. La capacitación continua,
el acceso a equipos de protección personal y la implementación de protocolos claros son esenciales para garantizar que puedan responder de manera eficaz a las crecientes demandas del sistema sanitario. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación a la quintudemia que afecta a España durante este invierno. Este fenómeno destaca la necesidad de una respuesta integral que conviene medidas preventivas, atención médica eficiente y una ciudadanía informada y comprometida. En resumen, la circulación simultánea de 5 virus en España es un recordatorio de la importancia de la prevención, la vacunación y la solidaridad comunitaria. Con el esfuerzo conjunto de las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y la población en general, podemos minimizar el impacto de estas enfermedades y proteger a los más vulnerables. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo, compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando.